Dejando Nazaret, vida oculta, Jesús se fue a Cafarnaúm, vida pública en sus alrededores. Hemos venido al Monte de las Bienaventuranzas. Desde aquí Jesucristo, según la tradición, aquí se celebra cómo Jesucristo se sentó para enseñar a los discípulos las nuevas claves del reino, comenzando por este camino de felicidad según Dios que pocos comprenden. También nosotros queremos sentarnos en este lugar, queremos sentarnos escuchando la palabra para comprender de labios de Jesús las claves de nuestra vida. Nos vamos al monte con Jesús a escuchar su doctrina para intentar ver el mundo con los nuevos ojos que el reino nos presta. Discípulos de Jesús para entender su palabra y vivir la alegría que solo Dios sabe dar. Bienvenidos. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este vídeo os invitamos a trabajar el discurso del monte en San Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. Vamos a dedicarle 2 vídeos. En este, es un discurso largo y muy profundo, dedicaremos este primer vídeo a una introducción general al discurso y después al capítulo 5 de San Mateo. Y en el segundo vídeo trabajaremos los capítulos 6 y 7, la segunda parte del discurso del monte. Bien, empezamos situando este discurso en relación con los otros 4 discursos de Jesús. En San Mateo sabéis que hay 5, los he trabajado un poquito, y todos tienen, os invito a leerlo despacio, a San Mateo le gustan mucho las fórmulas repetitivas, ser muy constante. Entonces, todos los discursos tienen una fórmula idéntica al terminar. El primer discurso, capítulos 5 al 7, termina con esta fórmula. Cuando acabó Jesús este discurso, en el capítulo 10, que es el segundo discurso, pues tiene también 11.1, tiene una fórmula. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a los 12, a los discípulos. Después las parábolas también terminan con una fórmula parecida. El discurso eclesiástico termina con una fórmula parecida para retomar la narración. Y al final también, después del último discurso, el discurso escatológico, se retoma la narración para comenzar el relato de la pasión. La salvedad es que en este último discurso, dice Jesús, dice Mateo, cuando Jesús acabó todos estos discursos, es la primera vez que aparece todos porque se nos está diciendo que ya es el último de los discursos. Hasta en esto está completamente pensado. Entonces, ya sabéis que en aquel tiempo, cuando Mateo escribió esto, no había capítulos ni versículos. Entonces, esto es una forma para ir facilitando la lectura y la comprensión del lector, del que lo oye, ¿no? Entonces, así se nos van marcando de forma clara, marcando los discursos, cuando termina el discurso y se retoma la narración. Entonces, trabajar estos versículos es saber identificar nosotros los discursos e ir aprendiendo el estilo de Mateo, que es repetitivo, de fórmulas fijas. ¿De acuerdo? Después, otra cosa que llama la atención son 5 discursos, acordaos, quizá relación con el número 5 de los libros de la Torá, del Pentateuco. También hay otros números 5 bloques también tiene el libro de los Salmos, 5 Megillot o rollos que se leían en las fiestas. Pero sobre todo seguramente discurso del monte Sinaí, Torá, ley, Moisés,
5 discursos de Jesús, que viene a traer la nueva ley de Moisés. Esos discursos podrían relacionarse de forma concéntrica, como también hemos dicho alguna vez, ¿no? El primero y el último son los discursos más largos, el discurso de lo que es el reino y el discurso de la plenitud del reino. Capítulos 5, 7, capítulos 24 y 25. Hemos puesto A y A', se corresponden. El segundo es el discurso apostólico, el envío, y el cuarto, el discurso eclesiástico, relaciones internas de la Iglesia. La Iglesia hacia afuera, la Iglesia hacia adentro. También se podrían de forma preciosa corresponder, ¿verdad? Iglesia en misión, Iglesia que se relaciona internamente, los pequeños, el perdón. Y en el centro quedaría el discurso en parábolas. Jesucristo, reino, 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 explica el misterio del reino en parábolas. Entonces, también, hasta en esto San Mateo ha colocado los discursos para que de una forma pedagógica, de una forma, podamos entenderlos correctamente. Y luego, esto es quizá más casual, pero también interesante, el primer discurso, capítulo 5, comienza con 8 bienaventuranzas. Es el gran pórtico de la enseñanza de Jesús. Ahora trabajaremos. Y el último discurso, en el capítulo 23, antes del discurso, tenemos 7 más 1, hay una discusión, 8, ayes, que es lo contrario a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, ay de vosotros escribas y fariseos. Acordaos que en San Lucas teníamos, en vez de bienaventuranzas 8, teníamos 4 bienaventuranzas y 4 ayes, muy típico del lenguaje de los profetas. Bienaventurado y ay de aquel que se contraponen. Pues quizá también está esto, en Lucas están juntos en el capítulo 6, 4 bienaventuranzas, 4 ayes, en cambio en Mateo están separados completamente, 8 bienaventuranzas, 8 ayes al final. Aquellos a los que les va bien, aquellos a los que les va mal. Una crítica profética a este grupo de personas. Por tanto, el contexto general de Mateo para comprender dónde situar el discurso del monte, el primero de los 5 discursos. Y después, en el contexto más inmediato, la introducción al discurso, como habíamos en el vídeo pasado, hace inclusión, si lo leéis despacio estos versículos, y 9:35, veréis que se repiten muchas palabras, hay una inclusión. Significa que quieren dejar una sección entre medias. Esa sección está compuesta por los capítulos 5 al 7, que es el discurso del monte, y los capítulos 8 y 9, que son los milagros de Jesús, un bloque de milagros. Es decir, esta inclusión deja en el centro la obra del Mesías, que viene a establecer el reino con palabras y con hechos, con obras y palabras. Lo de antes sería una especie de prólogo cristológico, eclesiológico, que habla un poco de la perspectiva salvífica de todo esto, se introduce, y después, lo que viene después, capítulo 10, sería la continuación eclesiológica, el envío de la obra del Mesías. En cualquier caso, eso, contexto inmediato. El discurso del monte forma una unidad con los milagros de Jesús y están como embocadillados, ¿verdad? Un bocadillo, están integrados en una inclusión. San Mateo quiere decirnos de esta forma que tenemos que comprender juntas las palabras de Jesús y las obras de Jesús como un bloque para comprender la inauguración del reino. Este es el contexto del discurso del monte que queremos ahora, nos disponemos a trabajar. Cuando estudiamos un texto bíblico es importante empezar por la delimitación. ¿Por qué empieza donde empieza y por qué termina donde termina? Y la relación con el contexto, que es un poquito lo que veíamos antes. Y el segundo paso sería intentar ver ya dentro del texto cuál sería su dinámica interna, su estructura, una visión de conjunto, que es lo que ahora pasamos a ver. Aunque hay muchas opiniones, muchos autores, pues hemos seguido aquí una opinión que muchos siguen, que todo el discurso del monte, capítulos 5, 6 y 7, tendría, a San Mateo le gusta mucho, una estructura concéntrica con unas partes que se corresponden con otras. Vamos a ir viéndolo, para eso es un intento de que trabajéis el texto
y viendo exactamente las correspondencias que existen. En unas es más fácil de ver la correspondencia, en otras es más difícil, casi es algo forzado, ¿no? Primero tenemos el marco narrativo, que hemos llamado M. Esto no es el discurso aún propiamente dicho, sino cómo el autor, el narrador, crea un marco narrativo para situar el discurso, para darnos las claves del discurso. 5, 1 y 2, que se corresponde con M', al final también el narrador interviene para cerrar el discurso de Jesús. Y en el resto, desde A a A', está Jesús hablando sin ninguna interrupción, hablando todo el tiempo. Es un largo discurso de Jesús con muchas ideas, con muchas perícopas, con muchos temas y dimensiones. Primero están las bienaventuranzas, ¿no? Que algunos llaman introducción. No es una introducción secundaria, sino que es casi la clave del discurso. Pero llamémosle introducción, ¿no? Donde va apareciendo el desde dónde quiere el Señor que interpretemos su ley, su mensaje del reino, ¿no? Entonces, las bienaventuranzas, ciertamente importante, bienaventuranzas y un poquito más que veremos después también, cómo sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Bien. Después tendríamos le llamamos entonces introducción, nueva introducción a la parte principal. Esto sí que es cortito, como también es más corto aún, su correspondiente en B'. Es una especie de frase introductoria, una pequeña introducción a la sección central, ¿no? Y hay una inclusión también aquí, aparece la ley y los profetas, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, y aquí aparece también porque la ley y los profetas consisten en hacer a los demás lo que quiere que os hagan a vosotros, la regla de oro. Entonces, ley y profetas. Entre B y B' es fácil de ver que existe una correspondencia, es fácil, ¿verdad? Después tenemos, ya entrando en materia, las famosas antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Aparecen 6 antítesis que las tenemos en esta sección, ¿verdad? La nueva halakha, la nueva interpretación de la nueva ley de Jesús, después veremos. Avanzamos y tenemos la justicia ante Dios, justicia ante Dios, justicia ante Dios. Las 3 obras de piedad, que son la limosna, el ayuno y la oración. Pues están puestas de tal forma que aparecen la limosna y la oración en correspondencia con el ayuno. Y en el centro aparece el Padre Nuestro. Entonces, toda esta sección central son las obras de piedad y ha quedado en el centro se habla de la limosna, se habla de la oración en general y se habla del ayuno. Pues además de hablar de la oración, se habla de la oración cristiana que es el Padre Nuestro. De esta forma, si os fijáis en las correspondencias, el Padre Nuestro sería el centro de todo el discurso del monte, lo cual muy seguramente ha sido pretendido por San Mateo y la idea de fondo es preciosa. ¿Qué es el discurso del monte? La ética del reino, el comportamiento, la moral de Jesús, su ley. Hay que cumplir, diría Santiago, la ley de Jesús. ¿Cuál es el centro de la ley? ¿Cuál es el corazón de la ley? La oración, la relación con el Padre. En el Pentateuco, el centro de la ley es el Levítico también, el libro más, de relación de santidad, también con Dios, ¿no? Somos santos porque Él es santo. Y dentro de ese libro, algunos piensan que es la perícopa del amor al prójimo. Bueno, pues aquí el centro de toda la moral de Jesús, de toda la ética del cristiano, que hay que esforzarse, que hay que cambiar el mundo, que hay que hacer el bien, que hay que perdonar, que hay que... todo esfuerzo. Pues en el centro del esfuerzo, la oración. Qué bien se equilibran, ¿verdad?, la dimensión ética y la dimensión religiosa, el esfuerzo humano y la gracia de Dios. Hasta en la estructura del discurso se quiere dar una enseñanza. La relación con el Padre es la esencia de nuestro comportamiento. Hay una moral de hijos de Dios. Sin oración no hay ética. El corazón del comportamiento es mi relación filial con Dios, que se explicita cuando me pongo a rezar. Después hemos dicho el ayuno. Después habría C', que aquí es más difícil de ver, ¿no? La relación entre C y C', bueno, pues otros temas también de la nueva ética de Jesús.
frente a las antítesis, pues poseer, juzgar, pedir, otros temas de la vida cristiana que el Señor quiere pedirnos. B', ya hemos dicho que se corresponde muy bien, la conclusión, ley y profetas. Y después la conclusión general del discurso, que se corresponde con la introducción de las bienaventuranzas. En esa conclusión, que está clarísimo que es conclusión, hay 3 perícopas y se insiste mucho en que no es suficiente con leer esto, no es suficiente con saber esto, hay que llevarlo a la práctica, una moral concreta de la vida. Y también cuidado con los maestros que enseñan otro tipo de ley, otro tipo de práctica, porque esta es la moral de Jesús. Entonces, evidentemente, si leéis despacio estos versículos, que son muy interesantes, los trabajaremos, Dios mediante, son versículos que nos hablan eso, de forma conclusiva. Todo lo dicho, conclusión, ¿verdad? Todo lo dicho tenéis que llevarlo a la práctica y tenéis que saber distinguirlo bien de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y por fin, cuando ya ha acabado el discurso, con esa referencia al cumplimiento de lo dicho, aparece el marco narrativo con el que Mateo, de una forma pues, muy bien, narrativamente de calidad, redondea el discurso con sus propias palabras y da comienzo, da paso a la sección de los milagros. Entonces, despacio, con tranquilidad, os invitamos a leer, sobre todo las partes más pequeñitas, ¿no? Para ver cómo hay esas correspondencias y el mensaje de fondo, ¿no? Diremos que la moral de Jesús tiene una estructuración, la moral de Jesús tiene una dinámica interna, que consiste, que tiene un comienzo, una clave, que son las bienaventuranzas, y tiene un corazón, que es la oración. Digamos ahora alguna palabra sobre cada una de estas secciones, de unas más que de otras. Primero sobre el marco narrativo, muy breve, 2 versículos de Mateo, donde sobre todo se nos dice eso, que sube el lugar geográfico, la importancia de la geografía en San Mateo, ya sabéis, un monte en Galilea, un monte. De hecho, pues ha habido distintas épocas en que se ha buscado ese monte. Actualmente tenemos el monte de las Bienaventuranzas, una preciosa iglesia neorrenacentista, aunque antiguamente en el siglo IV la peregrina Egeria nos dice que las bienaventuranzas se celebraban no en lo alto de ese monte, sino abajo en una grutita que había muy cerca del lago de Galilea. Allí está en la falda de un monte, pero en la falda se celebraba, ¿no? Que actualmente hay unas ruinas, no hay más. Pues hoy, modernamente, en el siglo XX, se ha construido una basílica para recordar que era en el monte. No sabemos en qué monte era, lo importante es monte, porque yo creo que monte es una referencia simbólica, sobre todo. No es solo un lugar geográfico. Monte, sobre todo en la Biblia, nos habla del Sinaí, ¿no? de la alianza en el monte Sinaí, en Éxodo 19 y siguientes. El monte Sinaí es la clave, ¿no? Igual que Moisés subió al monte y dio la ley, pues de alguna forma Jesús también comienza desde el monte a revelar, a desvelar la ley del reino. También dentro del mismo Evangelio, internamente hablando, nos recuerda al monte de las tentaciones y sobre todo nos remite al monte del final del Evangelio, desde el que Jesús enviará a sus discípulos a hacer nuevos discípulos. Él, como maestro, empezó en un monte a hacer discípulos, a predicar, y envía a los discípulos desde el monte a hacer también nuevos discípulos. Es la importancia del monte. Y después hay aquí una ambigüedad sobre los destinatarios. Viendo a la muchedumbre, toda la gente, subió al monte, también como una ayuda física para llegar a más gente. Y los discípulos se acercaron y empezó a decirles: ¿a quién va dirigido el discurso del monte? ¿A la muchedumbre en general o a los discípulos en particular? Según el versículo 1, parece que a la muchedumbre. O a lo mejor es que viendo a la muchedumbre se retiró al monte aparte, no parece. En cambio, según el versículo 2, más bien los discípulos. Si seguimos leyendo, bienaventurados cuando os insulten a vosotros. Esos versículos del capítulo 11 parece que se refiere a los discípulos. En cambio, en el capítulo 7, sobre todo al final, dice la muchedumbre quedaba admirada de cómo hablaba Jesús con autoridad. Entonces, al final narrativo aparece claro, se quita la ambigüedad. El destinatario principal es la muchedumbre. Entonces, ¿por qué esta ambigüedad inicial? La muchedumbre es testigo, pero los discípulos se acercan.
Yo creo que es una ambigüedad pretendida. La muchedumbre, ¿cuál es el destinatario? La muchedumbre tiene que oír el mensaje de Jesús. Pero hay una jerarquización de destinatarios. En tanto en cuanto me acerco, escucho mejor, comprendo mejor el mensaje de Jesús y me hago discípulo. O al revés, en tanto en cuanto soy muchedumbre y me voy haciendo discípulo, me voy acercando a Jesús. También en el Sinaí, Moisés subió al monte, los ancianos le acompañaron, pero todo estaba la alianza en virtud del pueblo. Esa relación Moisés, ancianos, pueblo, aquí sería Jesús, discípulos, muchedumbre. Jesús quiere llegar a todo el pueblo y según nos hacemos discípulos nos vamos acercando a él. Y luego el narrador también sabe, como si fuera un director de cine, ¿no? Sabe focalizar muy bien, viendo a la muchedumbre, subió al monte, nos sitúa en una perspectiva general, ¿verdad? Como si fuera una cámara desde lejos que ve a la muchedumbre, se centra en Jesús. Y luego el segundo versículo dice, y entonces abriendo la boca, en las traducciones no aparece eso muy claro, pero abriendo la boca se puso a enseñarles. Es decir, parece como la cámara se centra en la boca de Jesús. Todo lo demás, muchedumbre, discípulos, todos en silencio, atentos, porque, como dice la sabiduría, Dios, la boca de la sabiduría, Dios va a abrir su boca y va a desvelarnos un mensaje en el que tenemos que estar completamente centrados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pasamos ahora al comienzo del discurso, uno de los textos más famosos del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas de Jesús. Ya explicamos el año pasado en un vídeo las bienaventuranzas según San Lucas, que son 4, según San Mateo son 8. Y ahí hablábamos un poquito, os remitimos a ese vídeo también para completar lo que ahora podamos decir. Bien, ¿son 8 en Mateo o son 9? Porque aparece 9 veces la palabra bienaventurados. Pero si lo veis despacio veréis que la novena, por forma literaria, es distinta, es mucho más larga y no es en tercera persona. Bienaventurados los pobres, los mansos, y aquí bienaventurados vosotros. Está en segunda persona de plural y además mucho más larga. Entonces, por forma literaria hay que distinguir la novena de las demás. Y también porque hay una inclusión. En la primera y en la octava, por lo tanto, abre y cierra un bloque, se dice, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera y la octava, lo cual significa que esas 8 forman una unidad. Entonces, por estos dos motivos, estos dos argumentos, sabemos que son 8, ampliadas luego a una, aunque San Lucas es la cuarta, que es un poco aplicación directa a los discípulos de todas las bienaventuranzas cuando ellos sean perseguidos. Bien, esta inclusión es importante porque no solamente nos dice el principio y el final como una cuestión meramente literaria, sino que es una cuestión de contenido, es una cuestión de mensaje. Con esta inclusión nos está diciendo Jesús que el tema de las bienaventuranzas, ¿cuál es? De ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Nos está diciendo quiénes son los ciudadanos privilegiados del reino de los cielos. No se nos dice lo que es. El reino no es un lugar, el reino no es, sino que es un conjunto de ciudadanos. Dios ha venido a que estos que voy a decir, dice Jesús, sean los ciudadanos privilegiados de este reino. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde están estas personas? Porque ahí está Dios actuando. Porque con ellos ha venido a fundar un reino que llega a todos, pero que la clave es ellos, esas personas, como veremos, a las que nadie mira y a las que el Señor nos pide que miremos. Ciudadanos privilegiados del reino de los cielos. Después, el comenzar con unas bienaventuranzas es algo que no es solo propio de Jesús, sino que también en el Antiguo Testamento aparece. He puesto aquí algunos textos. El Salmo 1, que es el primero de los salmos, comienza así. El Salmo 1, por tanto, el libro entero comienza con una bienaventuranza. Entonces, la forma de empezar el discurso del monte está inspirada en la forma de empezar los salmos.
Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Es decir, ¿qué es el libro de los Salmos? Es una oferta de vida bienaventurada, una oferta de felicidad. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el discurso del monte? Una oferta de bienaventuranza, una oferta de felicidad. El Señor, su ética no comienza de forma apodíctica con una serie de normas, como los 10 mandamientos, ¿no? Sino que comienza con una constatación y con una referencia a la felicidad. Jesucristo ha venido a que el hombre sea feliz, a que toda persona encuentre el camino del gozo. Eso sí, va a empezar por aquellos a quienes nadie considera felices. Es una felicidad vuelta del revés, como ahora veremos. Pero es una oferta de felicidad. Dios quiere que seamos felices, solo que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y a veces buscando nuestra felicidad por unos caminos nos alejamos de Dios y acabamos por perderla. En cambio, siguiendo a Jesucristo encontramos, según el Evangelio, la felicidad que dura y que nadie nos puede quitar. Además del Salmo 1, tenemos también en el Eclesiástico, o libro del Sirácida, en el capítulo 14, versículos 20 al 27, tenemos una vez la palabra bienaventurados, pero luego tenemos 8 frases, 8 esticos. Es 8. Parece que no solamente la fórmula bienaventurados, sino el número 8, el que sea por bloques de 8, es algo típico ya en el judaísmo. En Qumran se ha encontrado un texto que no está completo, por eso es interpretable, pero parece ser, el autor que lo ha interpretado, Milpoech, dice que seguramente debajo había también 8 bienaventuranzas. Si esto es verdad, Antiguo Testamento, literatura de Qumran, Nuevo Testamento. En el judaísmo había una especie de género literario que eran los macarismos, makarioi, bienaventurados en griego, las bienaventuranzas, que empezaba con esa fórmula y solían estar en bloques de 8. Si esto es así, el número 8 sería más original que el número 4 de San Lucas. Sería más hebreo, más típico de la Biblia y del judaísmo. Seguramente en esta numeración de 8, no sé si es más de Jesús, seguramente sí, pero ciertamente Mateo refleja aquí la tradición más judía. En bloques de 8 presentar las bienaventuranzas. Y dicho esto, pasemos a ver un poquito, decir alguna cosa por lo menos de todas ellas. Quizá la más llamativa, la más importante, la que da la clave de todo es la primera. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como hemos dicho. San Lucas dice, bienaventurados los pobres. Y San Mateo añadiría en el espíritu. ¿Qué significa ese añadido? ¿Qué dijo Jesús? ¿Pobres solo? Y Mateo añadió en el espíritu. ¿O dijo pobres en el espíritu y Lucas quitó en el espíritu? ¿O su tradición? Bien, pues depende. Por una parte, aquí he puesto 3 posibles claves para interpretar esta expresión de Mateo. Primera, creo que a veces se ha interpretado esto en el espíritu como una espiritualización de la pobreza, como una ampliación de la pobreza, como queriendo decir, bienaventurados los pobres, pero no solo los pobres físicos, no solo los pobres de dinero, sino también todos aquellos que tienen una pobreza, diríamos, religiosa, espiritual. Como uno, aun siendo rico, puede ser bienaventurado, porque puede ser pobre de espíritu, aunque tenga dinero. Es una forma de ampliar aquellos que caben en las bienaventuranzas de Jesús. Pero resulta que en Qumran, también en Qumran, se ha encontrado la expresión, en los textos de Qumran, pobres de espíritu, que significa pues, los elegidos del fin de los tiempos, muy en la línea de Sofonías y los Anawim, los pobres de Yahvé, ¿no? Son aquellas personas que no tienen nada sino a Dios. Entonces han recibido el don principal del fin de los tiempos, que es el espíritu. Pobres llenos de espíritu. Aquí habría que poner espíritu con mayúsculas. Entonces los pobres de espíritu serían eso, los pobres de Dios, los pobres que han recibido el espíritu, los pobres como pueblo elegido de Dios. Claro, esta expresión es de Qumran, es del judaísmo, lo cual nos sitúa que Mateo, Jesús son judíos. Entonces podría ser el texto más original que el de San Lucas, que quita la expresión. Claro, entonces habría que interpretar pobres de espíritu en la línea de Sofonías, en la línea de Qumran, en la línea de la comunidad
el fin de los tiempos que recibe el Espíritu. Esto sería muy interesante, pero el problema es que en Qumran está en genitivo, pobres de espíritu, y en Mateo está en dativo, pobres en el Espíritu. A lo mejor es en la traducción que sea, pero yo más bien creo que la expresión en el Espíritu habría que interpretarla de una tercera forma, que tiene que ver con la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios en el corazón. Yo creo que la expresión en el Espíritu sirve para calificar a los pobres de la misma forma que la expresión en el corazón sirve para calificar a los limpios. Bienaventurados los limpios, pero cuidado, me refiero a una limpieza interior. Y aquí igual, bienaventurados los pobres, pero cuidado, no me refiero solamente a una pobreza exterior y física. Pero no para ampliar la bienaventuranza, sino más bien para reducirla. Me explico. Me explico desde una parábola de Jesús, los invitados al banquete de bodas. Los primeros invitados no vinieron y por eso Jesús ha invitado a otros, y paganos, pobres, lisiados, y San Lucas acaba ahí. Pero San Mateo añade, y es que entra por ahí el anfitrión y ve a uno, como es pobre, sin vestido de boda. ¿Y tú quedas sin vestido de boda? Hombre, pues como me han invitado, no hombre, pero ponte un vestido de boda, hombre, fuera. Creo que por aquí va esto. Es decir, ¿los pobres hemos sido elegidos? Sí. ¿Pero ya está? No. Ahora tienes que esa pobreza interiorizarla. Tienes, ya que has sido invitado por pura pobreza, comprarte el vestido. No es suficiente con, como somos pobres, ya somos los primeros en el reino. Yo creo que es una forma, como estamos limpios, no. Tenemos que aprender a personalizar la pobreza, a vivirla desde Dios. El mero hecho de haber nacido pobre no me justifica ya, sino que yo creo que Mateo quiere ir por ahí, ¿no? Entonces yo creo más bien que Mateo habría añadido esto para que en su comunidad, donde la mayoría son pobres, no se sientan justificados. Seguramente Jesús dijo, como dice San Lucas, bienaventurados los pobres, pero en Mateo se empezaba a interpretar mal esa bienaventuranza, como una especie de justificación. No, hay que actualizar la bienaventuranza y decir, cuidado con malinterpretar esto, cuidado con sentirse justificados por el hecho de ser pobres. Bien, espero no liar mucho la cuestión. Yo creo que se trata eso de profundizar, reflexionar en el origen de los textos tal y como tenemos, que ya en la misma Biblia aparece interpretado, actualizada la palabra de Jesús para que en la comunidad no sea malinterpretada. Pues yo creo que por ahí va esa preciosa expresión de pobres en el espíritu. Seguimos. Los mansos, porque ellos poseen la tierra. De ellos el reino de los cielos, la primera, la tierra, la segunda. Parece que entre ambas se nos dice quiénes son los que poseen. En Génesis 1 aparecían los cielos y la tierra, toda la creación, y el ser humano iba a llenar toda la tierra. Pues ahora llenamos la tierra y llenamos los cielos. Digamos, la humanidad se extiende no solamente por la tierra, sino en toda la creación, gracias a esa pobreza en el espíritu y esa mansedumbre. ¿Qué significa mansos? Así en español, pues mansos, humildes. Se dice de Moisés, por ejemplo, en Números 12, que era el más manso, el más paciente, el más humilde. Línea de humildad, ¿verdad? Pero la expresión mansos que poseen la tierra se parece mucho, aparece en el Salmo 37. El Salmo 37 va de los mansos, del justo que poseerá la tierra. ¿Y quién es el justo del Salmo 37? Es aquel que se esfuerza por hacer el bien, pero que es tentado porque hay mucha gente que no hace el bien y le va bien en la vida. La teoría de la retribución dice, Dios premia a los buenos y castiga a los malos, pero el justo se pone a reflexionar y dice, la experiencia desdice este axioma, desdice este principio. Hay gente mala que le va bien. ¿Qué tengo yo que hacer, Señor? Entonces, orando, el salmista continúa diciendo, merece la pena ser justos. Aunque parezca que a los malvados les va mal, al final quienes van a mantenerse en la tierra prometida, van a ser los fieles, los justos, los que no se dejan tentar por las seducciones del mal. Si eres malo, te irá mejor. Si eliges el camino de la maldad, consigues un atajo para el éxito. Salmo 37. No.
yo me mantengo. El manso es aquel que se mantiene fiel a la doctrina de la justicia y no se deja tentar. Pues en esa línea también Jesucristo lo dice, ¿no? Él asume también esa mansedumbre, esa sencillez de aquel que no se deja tentar por el poder, por los atajos, por la maldad, para conseguir el bien de forma rápida. La tercera, los que lloran, lo cual, como en las demás, no parece normalmente el llanto, es un mal. Entonces es este mundo al revés, ¿verdad? Para Jesucristo son bienaventurados los que para el mundo son desgraciados. Uno de los principales signos de desgracia es el llanto. ¿Cuántas veces hemos llorado nosotros? ¿Y por qué? De alguna forma el llanto ha servido un poco para desahogar, ¿verdad?, tanta angustia interior físicamente por los ojos. El llanto es curativo. Pues aquí Jesús nos dice que el llanto es principio de felicidad, pero no porque lo sea en sí mismo, sino porque serán consolados. Es decir, porque el Señor se implica en estas situaciones de la gente a la que nadie ve y nadie escucha. Dios ha venido a que lo que era principio de tristeza se convierta en principio de felicidad. Y podríamos hablar también, lo dijimos en San Lucas, me parece, las 3 veces en que también Jesús llora, ¿no? Llora ante Jerusalén porque no va a ser destruida, Lucas 19, llora ante su amigo Lázaro, por cariño a Lázaro, por dolor, el amor duele, por cuando el amigo muere, Juan 11, y también llora en Getsemaní, Hebreos capítulo 5, ante el Padre porque este cáliz pase de mí, pero hágase tu voluntad. Las 3 veces también Jesucristo vivió, todas, y en concreto esta bienaventuranza. La cuarta, los que tienen hambre y sed. Estamos en la misma línea que antes, ¿no? No se refiere literalmente a los que tienen hambre de pan y sed de agua, sino hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? Yo creo que tiene un doble significado, que creo que no es contradictorio, sino que es complementario. Hambre y sed de justicia. Es decir, el primer significado, los que son tratados mal. Esto podría entenderse, miren, todos aquellos a los que no se les hace justicia. ¿Cuánta gente en la historia ha muerto sin ser reivindicada su justicia? ¿Quién hará justicia a esta gente? ¿Cuánta gente le han puesto verde, le han criticado y luego no se ha sabido la verdad? En las películas que vemos suele aparecer que nos va muy mal, la gente pone verde, pero al final, por una casualidad, por alguien que se sabe todo y se reivindica al inocente. Pero hay muchos casos donde el inocente no es reivindicado, es injustamente tratado y la historia ni siquiera después de muerto lo devuelve a la justicia. Entonces, bienaventurados. Esto solo es posible si hay un más allá, solo es posible si hay vida eterna, ¿no? Porque ellos serán saciados. El cielo, una de las cosas que tiene es que aquellos que no han recibido justicia en la tierra serán saciados de justicia y será reivindicada su causa y será glorificada su manera de vivir y sus rostros podrán ser levantados con dignidad. Y otra interpretación, si entendemos justicia en el Evangelio según San Mateo, aquí aparece otra vez, acordaos del bautismo, cumplamos toda justicia. Justicia en San Mateo no es ya una cosa general, sino que es cumplir la voluntad de Dios, el plan de Dios. Después dirá, lo veremos más tarde, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas, vuestra justicia es vuestro comportamiento, el plan de Dios. Entonces, ¿qué significa los que tienen hambre y sed de la justicia? Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Inclina mi corazón a tus preceptos, dice el Salmo, ¿verdad? Aquellos que quieren que su mayor deseo, su mayor pasión es la justicia de Dios. Su mayor impulso, bueno, pues hay también en Jesús una bienaventuranza. Es muy distinto a lo primero. Yo creo que ambos sentidos son posibles y se complementan. Es feliz aquel que tiene como pasión, aquel que tiene hambre y sed. Amós, capítulo 8, decía, Dios, voy a enviar a la tierra hambre. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. O sea, aquí es hambre de la justicia de Dios. Y seréis felices. Porque desear cumplir la voluntad de Dios, desear secundar sus planes, es principio pleno de felicidad.
Los misericordiosos, muy subrayado por San Lucas, ¿verdad?, aparece en activo y en pasivo. Pero entonces, los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Después lo veremos en el capítulo 7, versículo 12, tratad a los demás como queréis que os traten. Al revés, o en el Padre Nuestro, si perdonáis los pecados, seréis perdonados. Si sois misericordiosos, seréis tratados con misericordia. Entonces, yo a veces digo que la misericordia es la asignatura principal de la vida, que se debe aprender, no nacemos con ella. Entonces, aprender a ser misericordiosos con los demás y hasta con uno mismo. Y así también los demás podrán, y Dios sobre todo, tratarnos con misericordia. Relaciono un poquito también con la carta de Santiago, mucha relación entre Santiago y Mateo, también en esta dimensión de la ley de la misericordia y tratar con misericordia a los demás. La sexta, los limpios, los puros, pero en el corazón. ¿Qué significa eso? No se refiere a una limpieza física. Miren, todos los que van limpios por la vida no llevan manchas, no. Tampoco, Levítico, Antiguo Testamento, a una pureza ritual. El sacerdote que ha pasado con un cadáver tiene que bañarse. O sea, no solamente no se habla de limpieza física, tampoco de limpieza ritual, sino de limpieza interior, de limpieza en el corazón. Que habría que citar Marcos 7, donde Jesús dice que lo que mancha al hombre, no es lo que se come, prohibir comer este alimento, aquel alimento, sino lo que sale de dentro, del corazón. Porque el corazón es la clave de la moral y la clave de la limpieza. El corazón, como sabéis, para el judío no es el lugar solo de los sentimientos, sino que es el lugar de todos los pensamientos y sobre todo las acciones explícitas, las acciones conscientes del ser humano. Es la interioridad, el centro de donde brota todo. Entonces, estar limpios en el corazón es la clave. No es suficiente la pureza externa, pues que me lavo las manos para comer y después hago un gesto de me cambio la ropa para... Eso está bien, pero si no hay limpieza interior, ¿y cuál es la recompensa? Porque ellos verán a Dios, ver a Dios. El gran deseo del hombre bíblico, el gran deseo de todos los seres humanos, ver a Dios. De hecho, dice San Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Al fin de los tiempos veremos a Dios. Ese deseo también de Moisés, ¿verdad? ¿Os acordáis? Éxodo 33, déjame ver tu gloria, déjame ver tu rostro. Ver a Dios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás, solo Jesús que nos lo transmite. Pero Él ha venido a que veamos, Él curó a los ciegos. La fe es ir viendo, la fe es un ver. Pues gracias a la limpieza de corazón nos vamos preparando para ver al santo, al único santo, al 3 veces santo, a Dios, que es imposible que el hombre le pueda ver y seguir viviendo, pero con el corazón limpio es más fácil de ver a Dios. Si antes hemos citado el Salmo 37, hay otro salmo precioso aquí, Salmo 73. Este habla de los mansos, este habla de los limpios de corazón. Y el tema es el mismo, el justo que se siente tentado porque a los malos les va bien. Pero incluso este salmo es un poquito más profundo todavía. Mi gran motivo, mi gran argumento para no pecar no es solo que me va bien, sino que soy tuyo, Señor, que vivo contigo. Si queréis leer despacio este salmo, cuya introducción tiene que ver con esta bienaventuranza. Y aquí también vemos cómo ver a Dios no es solo una experiencia mística, ver físicamente a Dios, sino que ver a Dios para el salmista, para el hombre bíblico, es ver a Dios en la vida. Ilumina tu rostro sobre mí. ¿Qué significa eso? Que yo vea que me cuidas, que en lo que me pasa me sienta cuidado por ti, manifiéstate en mis dificultades. Eso es también para el hombre bíblico ver a Dios. No es solo experiencia mística, sino experiencia de ser cuidados por Dios. Es también aquí los limpios de corazón podrán ver a Dios en esta dimensión histórica, en los hechos, y también algún día de forma mística y preciosa, cuando seremos transformados por su mirada. Los que construyen la paz, los pacíficos, los que construyen la paz, porque la paz es una construcción, la paz es un esfuerzo, la paz es fruto de mucho trabajo. Paz, shalom para los hebreos, que no es solo, como sabéis, ausencia de guerra. Shalom es el gran saludo, shalom es el gran don escatológico.
no es solo no guerra, sino una relación en que todos estamos a gusto unos con otros y también interiormente estamos apaciguados. Paz con las criaturas, paz con los hermanos, paz con uno mismo, paz con Dios. Esa sensación que no es pasividad, sino que es plenitud, que es relaciones abiertas, que es estar en comunión y estar feliz. Bueno, pues eso hay que construirlo. Y serán llamados hijos de Dios, claro. Los que construyen la paz, construyen la fraternidad, son hermanos. Y por eso pueden llamarse de verdad hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios. Hemos dicho antes que todo el discurso del monte es una moral de hijos de Dios. Pues esto, hijos de Dios que van construyendo la comunidad, que van construyendo la paz. Que sean uno, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan, capítulo 17. Y por fin los perseguidos, cuando os va mal, por causa de la justicia. De nuevo se repite la justicia. Porque quieren hacer justicia, la gente los persigue. Porque quieren no solamente justicia distributiva, justicia socialmente hablando, sino justicia en la perspectiva de Mateo. Aquellos que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, que se esfuerzan por hacer el bien, que se esfuerzan por ir contracorriente y debido a ello son perseguidos. Bienaventurados, no cejéis en esto, porque Dios está con vosotros y vuestro es el reino de los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Decíamos que 8 más 1, la novena bienaventuranza, es una ampliación aplicada directamente a los discípulos, vosotros, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de persecución, cuando sois perseguidos por mi causa. No es una persecución general, sino perseguidos por mi causa. ¿Por qué esto a qué responde? ¿A la época de Jesús? ¿A la época de Mateo? ¿A toda época? Algunas veces los discípulos son perseguidos, y nos viene bien echar mano de estas frases, o el hecho de ser discípulos lleva consigo cierta persecución siempre. ¿A qué se refiere Jesús? Da la impresión, según los textos, que de una forma u otra cierto grado de persecución, de no ser comprendidos, lleva el seguir a Jesucristo, el crucificado. Y tenéis que ser felices entonces. En Hechos de los Apóstoles lo veíamos, que salieron contentos por haber sido apaleados, azotados por el nombre de Jesús. Pues aquí se está apuntando eso, ¿no? Estad alegres porque estáis haciéndolo por amor y porque tendréis recompensa en el cielo y porque sois entonces como los antiguos profetas, que también fueron perseguidos e incomprendidos. Cuando sois perseguidos por mi causa, por causa del Evangelio, del reino, por causa de la justicia, por mi causa, estáis en el lado de la verdad. Más vale perseguido en la verdad que aplaudido en la mentira. Entonces estáis siendo profetas y además tened claro que seréis recompensados en el futuro. Es verdad que hay que tener fe para ello, hay que tener esperanza, porque la recompensa no es evidente ni es inmediata. Por eso las bienaventuranzas son una talega para el camino de la vida, son mochila que nos hace afrontar las dificultades de la vida con perspectiva de futuro. Las bienaventuranzas, que como veis en una ética de Jesús que es muy exigente en San Mateo, en cambio ha comenzado no por unos mandatos, sino por una perspectiva de felicidad y que no es solo constatación, son felices estos, sino que hay un poco también de esfuerzo, ¿no? Los limpios en el corazón, los pobres en el espíritu, hay también los misericordiosos, los que trabajan por la paz. Jesucristo no solamente ha venido a decir quiénes son dichosos, sino que nos viene a invitar a que formemos parte de ese grupo de dichosos. Solo que, insisto, como decía al principio, la dicha de Jesús no es lo mismo que la nuestra. Siempre ese texto tan claro, Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, mi forma de concebir la felicidad no es la vuestra, mi lugar donde miro no es la vuestra. Jesucristo mira a estas personas que hemos visto y con ellos quiere construir el reino. Entonces, las bienaventuranzas son un mensaje para decir, fijaos dónde está la gente feliz,
no miréis tanto para allá, no miréis donde las cámaras del mundo enfocan, sino mirad donde enfoca la mirada de Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, además de mirar, intentad ser también vosotros parte de ese mundo de bienaventurados a quienes Dios considera. Creo que está la clave de las bienaventuranzas para entender desde ahí todo esfuerzo ético posterior que el Señor nos pide. Después de decir esto, la novena, la palabra vosotros sirve de punto de unión con la perícopa siguiente. Vosotros, si esto era en negativo, sois perseguidos, felices entonces. Ahora diríamos en positivo lo que tenéis que hacer. Vosotros, se supone que los discípulos, o la masa en tanto en cuanto escucha a Jesús, ¿qué sois? Dos cosas, dos símbolos. Muy típico de Juan esto, ¿verdad? Sal de la tierra y luz del mundo. Tierra y mundo, perspectiva universalista. La universalidad, la importancia universal de Mateo, que aparece desde el Evangelio de la Infancia, hemos trabajado, y aparecerá hasta el capítulo 28. Id por todo el mundo a hacer discípulos. Sois sal de la tierra y luz del mundo. La luz del mundo se especifica en dos ejemplos. Una ciudad en lo alto de un monte que no se puede esconder. Hay gente que piensa que se refiere a Safet, que es una ciudad que se ve desde el lago de Galilea, allí en lo alto, sobre todo de noche, con luces encendidas. Y también una lámpara que no se puede esconder, sino que está puesta para que en la casa alumbre, no se puede esconder. Entonces, digamos, sal y luz. La sal puede servir para dos cosas. Para conservar los alimentos, cuando se le echa sal, los jamones en España, ¿verdad? Para conservar los alimentos, el jamón sería las dos cosas. Para conservar que no se pierda nada, pero también para sazonar, para dar sabor. Aquí parece más en la línea esta de, sí, para que no se pudra este mundo y sobre todo para que este mundo tenga sabor. Qué bonito ejemplo. Los cristianos son al mundo como la sal, a las comidas, a sabor, que haya perspectiva, que haya color también diríamos, ¿no? Y la luz del mundo. Antes se ha dicho, capítulo 4, que Jesús es la luz de los gentiles. También San Pablo se aplica el texto del siervo, yo soy luz, el siervo de Yahvé. Entonces aquí lo que se aplica a Jesús en el capítulo 4 se aplica a los discípulos en el capítulo 5. Jesús, luz, comparte con sus discípulos su misión de ser luz para todos, para el mundo. Jesús, luz, alumbra a través de sus discípulos a todo el mundo. La ciudad y la lámpara para alumbrar. ¿Cuál es el peligro? Esto aquí en lo que insiste. Claro, si la sal se vuelve sosa, ya no sirve. No sirve. O si la luz se oculta, no sirve. Los dos peligros que tienen los discípulos. Que seáis personas sin sal, que seáis sal sin sabor, que no tengáis nada que ofrecerle al mundo, que no tengáis el sabor de Dios recorriendo vuestra vida, o que os ocultéis. Sería la antimisión. No aportaríais nada al mundo. Entonces, cuidado con la tentación de ocultarse, del miedo, del ir cada uno a lo suyo y no ver como misión nuestra vida. Y también cuidado de perder el sabor. Si uno deja de estar en contacto con Dios, si uno deja que su vida caiga en la rutina, seguramente será una sal sin sabor. Entonces ya el mundo no le hace falta. A veces el mundo, no lo sé, pregunto, a veces el mundo puede ver en la Iglesia una comunidad sin sabor, de rutinas, que ha perdido su fuerza, que ha perdido su pasión, que casi no le ofrece nada ya. No habría que recuperar el sabor en contacto con Jesús y no habría que recuperar la valentía para poder alumbrar, que es en lo que consiste nuestra misión. Y luego el último versículo precioso, que sirve un poco para dar la clave a lo que vendrá después. Que el mundo vea vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las obras no son solamente una cuestión ética. El discurso del monte no es solo sed buenos para salvaros, portaos bien para ser recompensados. No es solo eso. Que el mundo es algo público, que no es una misión solo ética, sino misionera. Que el mundo vea vuestras buenas obras para que Dios, vuestro Padre, sea glorificado. ¿Qué Dios más grande tiene que ser el Dios de esta gente por lo bien que hacen las cosas, ¿no? Dimensión misionera de la ética de Jesús. Dimensión misionera de la moral del reino. Y una especie de pequeña contradicción, no es contradicción, es paradoja. Después dirá, cuando recéis, cuando hagáis limosna, hacerlo en lo oculto.
que nadie os vea. Eso no es incompatible con que todo el mundo os vea. Por aquí es un matiz que nos dice, cuidado con hacer las cosas para nuestro propio brillo, para que la gente nos vea y nos diga, no, cuidado. Ahora, haced las cosas para el brillo de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro esfuerzo ético es una siembra preciosa de misión entre los hombres. Continuamos con el capítulo 5, tenemos la introducción a la parte principal, un preámbulo, para después pasar a las famosas antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. En este preámbulo no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Ley y profetas es una forma de hablar del Antiguo Testamento. Ley es la Torá de Moisés, profetas el resto de la Biblia. Entonces, todas las escrituras no he venido a abolirlas, sino a cumplirlas. Esta introducción nos sirve para entender correctamente lo que después va a decir Jesús, porque esto se puede malinterpretar y verlo como una ruptura entre Jesús y Moisés, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. De hecho, en la historia de la Iglesia, desde Marción hasta ciertos movimientos actuales, se rechaza el Antiguo Testamento. Bueno, pues leamos despacio esto para interpretar bien el resto. No he venido a abolir, he venido a cumplir, a dar plenitud. ¿Qué significa cumplir? Eso sí, pues hay muchos matices que se han subrayado a lo largo de la historia de la Iglesia. Cumplir, en sentido ético, puede ser que yo, el primero, cumplo moralmente lo que dice la Biblia. Es decir, Jesucristo sería la Torá encarnada, el hombre más justo de la historia. Lo que Moisés y los profetas pidieron moralmente hablando, él lo vive. El único santo de la historia, el único justo. De hecho, en el bautismo, él con su praxis, con su cumplamos toda justicia. Él cumple, diríamos, la ley. Ha venido a cumplir la ley como un buen judío. Ya que el ser humano no podía cumplir toda la ley, Jesucristo es una encarnación de la Torá, sin pecado. O también, decía el capítulo 1-2 de Marcos, que Jesús ha venido a cumplir en el sentido de las promesas y el cumplimiento. Jesucristo, en su vida, ya desde su vida oculta, desde su infancia, va cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. No tanto una dimensión ética, sino una dimensión histórico-salvífica. El Antiguo Testamento, época de la promesa, Jesús, época del cumplimiento. Cumplir en sentido ético, cumplir en sentido histórico-salvífico. O también otros piensan que la clave no estaría tanto en la vida de Jesús, que son estas dos, sino en sus palabras. He venido a llevar a plenitud las enseñanzas del Antiguo Testamento. Diríamos que como a la ley del Antiguo Testamento, que es buena, le faltaba algo, y yo he venido a llevarlo eso a plenitud para que vosotros también podáis cumplirlo, podáis saber cuál es el camino que conduce a Dios. ¿A qué se opone Jesús en estas antítesis? El Antiguo Testamento, cuando dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, entonces no sería tanto una oposición a la Torá, porque viene a cumplirla, sino quizá a las tradiciones de los fariseos, que se llaman, a sus interpretaciones, que se llama la halaká. En la ley no todo está dicho. Entonces los maestros fariseos han tenido que interpretar, aplicar, ampliar esa ley. Algunos piensan que Jesucristo habría venido, refiriéndose a Moisés, no tanto a quitar esa ley, por supuesto, sino a lo mismo que hacían los maestros fariseos, y tenían su propia halaká, cómo interpretar correctamente, llevar a la práctica la ley. Jesucristo, Mateo sería la halaká de Jesús. Bien, todo esto sería para profundizar todavía más. Pero la clave, yo lo principal es, cuidado con entender mal la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Hay continuidad y superación, pero continuidad. Después, cuidado con los preceptos más pequeños, hasta la última yod, que es la letra más pequeña, la consonante más pequeña del alefato hebreo, ¿no? Cuidado porque hasta eso he venido a cumplir literalmente, ¿verdad? Las partes pequeñas del libro, los mandatos más pequeños también hay que tenerlos en cuenta. Hay jerarquía en la ley, hay jerarquía en la moral. No es lo mismo odiar que matar, pero Jesús insiste, lo dirá después, tomaos también en serio lo pequeño, porque en los pequeños matices a veces está la clave del amor. En los pequeños matices, no los descuidéis. Dichosos los que guardan esos matices y los enseñan. No, esto no tiene importancia, esto tú no
no seas burdo, no seas de cosas generales, porque si te fijas en los matices, si no te fijas en los matices, te perderás las cosas más importantes de la vida. Entonces, continuidad. Luego, el siglo XX parece un poco sui generis, es más la introducción ya total a lo demás, y le tenía que sonar a los discípulos, yo supongo, me imagino ya Pedro, Santiago, Juan oyendo esto, o la muchedumbre. Si vuestra justicia otra vez, es decir, el cumplimiento, vuestras obras, el cumplimiento de la voluntad de Dios, si vuestra justicia no es superior que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy la idea que tenemos a veces es que los fariseos eran hipócritas, los escribas eran, tanto hay que ser mejores que ellos. No sonaba así entonces. Los fariseos y los escribas, muchos de ellos fariseos, eran dentro de aquel tiempo las personas que más en serio y de forma más sincera se tomaban la ley. Aquí no hay un desprecio de ellos. Tenéis que ser mejores que estos sinvergüenzas, tenéis que ser mejores que estos hipócritas. No. Tenéis que ser mejores que los mejores de vuestra época. Esto les sonaría a ellos diciendo, pero ¿cómo vamos a ser mejores que los fariseos? Les tenía que sonar algo imposible. Quizá en tiempo de Mateo ya sonaba un poquito distinto, pero en tiempo de Jesús, y hoy ojalá que también tiene que sonarnos algo imposible. Jesús le pide a unos pescadores, Jesús le pide a la masa, al populacho, lo que los mejores religiosos de su época cumplían. Pero ¿cómo quieres? No ya que seamos mejores, que seamos como ellos, y es imposible. Precisamente ellos a veces nos desprecian por nuestra baja moral y nos pides una moral superior a ellos. Este versículo suena a imposible, yo creo. E introduce pues lo que yo os pido, ¿no? La ley de Jesús es más exigente que la antigua y también pide una interiorización de la ley, no despreciando lo externo, sino que además de lo externo, también lo interno, como podemos ir viendo en esas 3 más 3 antítesis. Veis que a Mateo le gusta mucho utilizar esas agrupaciones, en este caso con el número 3. La primera y la última son las más largas, las más subrayadas, las que más hablan del amor. En lo que más se insiste es en el amor. La clave de la moral de Jesús es el amor. Frente al odio, el amor. Amor-odio, cuidado con el odio, ¿verdad? Entonces lo más importante es el amor. Bien. Primera, el no matarás, que es el 6º mandamiento de la Torá, del Decálogo, o también nuestro 5º mandamiento en el Catecismo, ¿no? El 6º mandamiento. Bueno, pues yo voy más allá y os digo, claro que no hay que matar, pero no es suficiente con no matar. Soy más exigente. Llevarse mal con alguien, odiar de corazón a alguien, eso tampoco lo permito. Es decir, tenéis que ampliar, profundizar vuestra relación con los demás. A veces, ¿verdad?, en nuestras, sobre todo cuando un sacerdote, dicen que hay algunas personas, yo, padre, ni robo ni mato, por tanto, ¿qué me voy a confesar? Léase usted el capítulo 5 de San Mateo. Ni robo ni mato, pero ¿hay alguien con quien no te hables? ¿Hay alguien a quien odies? Aquí pone el ejemplo del rito, ¿verdad? Si vas a presentar la relación entre moral y liturgia, muy típica de los profetas, si vas a presentar una ofrenda, deja en suspenso la ofrenda hasta que te reconcilies con tu hermano. El Salmo 15. Para poder acceder al culto tienes que cumplir una serie de requisitos morales. Bueno, primera antítesis, muy exigente por parte de Jesús, pero muy humanizadora, muy personalizante, ¿verdad? Luego, no cometas adulterio, el 7º mandamiento del Decálogo, nuestro 6º mandamiento. Y de eso está bien, pero no es suficiente. Sino que también tenemos que interiorizar esto, ¿no? También cuidado con el deseo, que es la fuente después del adulterio. Entonces también tenéis que ir educando vuestra interioridad. Y aquí hay unas exageraciones de Jesús, una hipérbole de Jesús, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, córtatelo. Que también tenemos que tener cuidado con la interpretación literalista y fundamentalista de las cosas. Jesús no ha venido a que nos cortemos los ojos, a que nos saquemos los ojos, nos cortemos las manos. No. Es una forma hiperbólica de hablar para que tengamos cuidado y para que estemos dispuestos a perder cosas, ¿no? La moral de Jesús siempre lleva consigo una cierta dosis de insatisfacción. Yo creo que el odio y el cometer adulterio parece como que es que te quedas satisfecho con tus impulsos. Entonces, la moral del amor y del respeto tiene que ver con cierta insatisfacción, ¿no? Con cierto quedarte sin el ojo, con cierto descuidado con el fundamentalismo, con interpretar al pie de la letra las cosas, mano cortada, no. Y
tomarnos en serio todo lo interior también. Antiguamente, ¿qué se decía Moisés? Esto está mejor explicado en el capítulo 19 de Mateo, lo del Jesús y el divorcio. Antiguamente decía Moisés, hombre, si repudiáis a la mujer, el divorcio era solamente en una dirección, la mujer no se podía divorciar, era el varón que divorciaba a la mujer, la repudiaba. Hombre, para defenderla, dadle acta de repudio por defensa de la mujer repudiada. Entonces Jesús ya os pido más. No es que le deis acta de repudio, es que no la repudiéis. No la repudiéis. Cuidad tanto a la mujer que no la repudiéis. Eso lleva a un planteamiento, Mateo 19 de, ¿y entonces el divorcio? Y aquí ya empiezan todos los problemas entre religión judeocristiana, cultura actual, pero ahí no entramos, ¿no? Jesucristo ahí también es muy, muy, muy exigente. Y después tenemos las tres segundas, segundo bloque. El Antiguo Testamento os pedía, Moisés os pedía, la antigüedad, cumplir los juramentos. Pues yo os pido más, ¿no? Que ni siquiera juréis. Es no mentir, ¿no? Es que tu palabra sea que seas persona de fiar. En esto también, ¿verdad? Cuánto utilizamos la mentira como medio para conseguir nuestros fines. Incluso a veces podría también pasar esto en la Iglesia. No, ese no es el camino. Aunque sea más largo el camino, hay que ser veraces. Tenéis que ser gente de fiar, gente de fiar. La ley del talión, que fue un gran avance en la historia de la moral, si alguien te pega una torta, tú solo puedes pegarle otra torta, no más. Pero Jesucristo va más allá. Si alguien te pega una torta, pon otra mejilla. Si alguien te pide un manto, tú dale dos. Si alguien te pide acompañar una milla, tú dos. La ley de la gracia, ¿no? A quien te pide, dale incluso más de lo que te pide. Claro, entonces le dejas desconcertado. Estás sembrando un nuevo mundo de relaciones en la vida, ¿verdad? Y también tiene que ver con lo último, ¿no? En la antigüedad se podría decir amar al que te ama, amar al vecino, al prójimo, pero al enemigo lejano, porque hay que mantener bien las distancias. Bueno, pues yo os pido que améis a los enemigos, porque si no, si amáis a los que os aman, ¡qué gracia tenéis! La gracia otra vez. Jesucristo ha venido a que el cristianismo introduzca un crédito de amor en el mundo. Cuando nadie da amor, pues tú introduces un crédito de amor para que el amor fluya, ¿verdad? Cuando inyectamos crédito en la banca, pues funciona el sistema bancario. Pues cuando en las relaciones humanas introducimos crédito, introducimos amor sin que nadie lo pida, pues entonces puede haber crédito, la gente puede amarse, ¿no? Amad a los que no aman, amad a los que no os aman y rezad por ellos, porque entonces estaréis cambiando el mundo. Antítesis que nos dicen muy bien en qué perspectiva va la moral de Jesús. Y el último versículo, el que sirve de conclusión a las antítesis, sed perfectos. O sea, todo esto es una petición de perfección, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el Levítico, en la ley de santidad, dice, sed santos como Yahvé es santo. La moral tiene que ver con la condición sacerdotal del pueblo. Sois un pueblo elegido, vivid como tal. No es una cuestión de moral de ser bueno, sino que es una cuestión sacerdotal, es una cuestión de elección. Tenéis que vivir como lo que sois, santos, elegidos, consagrados, apartados. Pues aquí, ¿cómo sois? Como vuestro Padre, hijos, perfectos, no perfectitos. El perfeccionismo es una tergiversación de esto. Perfecto significa santos, perfecto tiene que ver con acabados, llevar la ley a plenitud, cumplir. La ley de la perfección, acabar las cosas, ¿no? Como vuestro Padre, pero sobre todo la imitación del Padre. Una moral de hijos. Vuestro Padre es perfecto y tiene que ser Él el motivo y el principio de vuestro actuar. Si el mundo odia, ¿qué hace? ¿Qué nos pide el Padre? Si el mundo va por un camino de juramento, de repudios, ¿qué me pide el Padre? Que el origen y motivación de vuestra moral sea vuestro Padre, sea vuestra condición de hijos de Dios, para introducir en el mundo unas relaciones filiales y, por tanto, fraternas. Bienaventurados aquellos en quienes Dios se fija. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, de la palabra. Bienaventurados los que van aprendiendo los caminos de la misericordia por el mundo. El Señor ha venido a darnos toda su gracia y cuando lo comprendemos,
cuando desde abajo vemos su mirada, podemos también dejar que nos exija los caminos de la gracia, para que así seamos luz del mundo y sal de la tierra. Este mundo, aunque no lo crea, necesita profundamente a Dios, y por eso necesita a estos hombres y mujeres pequeños de la Iglesia, discípulos, que se atrevan a ser sal con sabor y luz con desparpajo, con valentía, de un mundo que fue creado por Dios para ser feliz. Feliz semana a todos.